Mi esposo me dijo que debía regresar a su ciudad natal para visitar a su madre. Sin embargo, cuando más tarde intenté comunicarme con él, cometió un error fatal, olvidó cortar la llamada. Fue entonces cuando escuché unas palabras que destrozaron mi mundo. Con una voz relajada, mi marido dijo: solo hay que aguantar un poco más, hasta que el cheque de 1 millón de euros que va a dar su padre se haga efectivo. Después la dejaré sin nada, y tú y yo nos casaremos para criar a este niño juntos. Mi mente quedó en blanco. En cuestión de segundos entendí la verdad. El hombre con el que estaba casada tenía una relación con mi mejor amiga, y ella estaba embarazada de él. Todo lo que conocía se vino abajo, pero no pensaba quedarme inmóvil. Haría que se arrepintieran de esta traición. Antes de continuar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. No olvides dar me gusta y suscribirte para apoyar el canal y que podamos seguir trayéndote historias aún más intensas. Aquella mañana, la enorme casa estaba envuelta en una tranquilidad engañosa, como si ninguna desgracia estuviera a punto de estallar. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas, iluminando el salón decorado con muebles elegantes y costosos. En ese espacio, Valeria estaba doblando con cuidado la ropa de su esposo, Daniel, dedicando a cada prenda una atención llena de cariño. Ese día, Daniel viajaría a su pueblo en Andalucía para ver a su madre, Rosa, quien según él se encontraba gravemente enferma. Como esposa dedicada, Valeria no pudo evitar sentirse inquieta por la salud de su suegra. En realidad, quería acompañarlo, pero Daniel se negó. Le explicó que el viaje en coche sería largo y agotador, y que no quería que ella se cansara, sobre todo porque acababa de recuperarse de un resfriado leve. Confiando plenamente en él, Valeria aceptó quedarse en casa. Creía sinceramente que su marido se preocupaba por su bienestar. Daniel salió del baño con el cabello todavía húmedo. Su rostro parecía tranquilo, aunque mostraba una tristeza cuidadosamente calculada. Se acercó a Valeria justo cuando ella guardaba la última prenda en una bolsa de viaje de cuero. Ella lo miró con ternura y le tocó el brazo para darle ánimo. Sabía cuánto quería Daniel a su madre y asumía que la noticia de su enfermedad lo había afectado profundamente. Antes de que partiera, Valeria le preparó algunos bocadillos y una botella de agua para el camino. Revisó con atención que llevara la cartera, el teléfono y todo lo necesario. En su corazón no existía ni la más mínima sospecha. Para ella, Daniel era un esposo ejemplar, trabajador y atento con la familia. Durante los 3 años de matrimonio, siempre se había mostrado dulce y jamás había dado señales de comportamientos extraños. En el porche de la casa, Daniel la abrazó con fuerza, como si le costara marcharse. Le dio un beso largo en la frente y le pidió que se cuidara, que cerrara bien la verja y que no lo esperara despierta si regresaba tarde al día siguiente. Valeria asintió sin cuestionarlo. Incluso le metió algo de dinero en el bolsillo de la chaqueta, diciéndole que lo usara para comprar fruta o medicinas para Rosa. Daniel sonrió levemente y le agradeció con un tono que sonaba sincero. Antes de subir al coche, Valeria se quedó en la entrada, despidiéndose con la mano hasta que el vehículo desapareció en la curva de aquella urbanización lujosa. Un vacío repentino se apoderó de su pecho, pero lo apartó rezando para que su esposo llegara sano y que su suegra se recuperara pronto. Las horas pasaron lentamente. El sonido del reloj acompañó el paso de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche. Valeria pasó el tiempo leyendo en el salón y cuidando las plantas del jardín trasero. Cuando el sol comenzó a ocultarse, una sensación de nostalgia y nerviosismo empezó a invadirla. Según sus cálculos, Daniel ya debía estar llegando a su destino. Decidió llamarlo solo para asegurarse de que todo había ido bien. Tomó el móvil de la mesa, buscó el contacto de su esposo y marcó. Tras varios tonos, la llamada fue respondida. La voz de Daniel sonaba agitada, como si estuviera caminando rápido o cargando algo pesado. Le dijo apresuradamente que acababa de llegar y que la señal era mala, por lo que debía colgar para ayudar a unos familiares que estaban cuidando de Rosa. Valeria, comprensiva como siempre, aceptó sin hacer preguntas. Se despidió y esperó a que él cortara la llamada, pero algo extraño ocurrió. La comunicación no se interrumpió. Daniel había olvidado colgar. Justo cuando Valeria iba a terminar la llamada desde su lado, escuchó un ruido seco, seguido del sonido de una puerta de coche cerrándose. Aquello no sonaba como la casa de su suegra. Intrigada, volvió a acercar el teléfono a su oído, escuchó pasos sobre baldosas de cerámica y, segundos después, una risa que le resultaba demasiado familiar. Era la risa de Daniel, pero no era una risa preocupada o cansada.
Era una risa libre, llena de satisfacción. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Un mal presentimiento se apoderó de ella. Daniel habló en voz alta, tan claro como si el teléfono estuviera sobre una mesa frente a él. Dijo que por fin podía dejar de fingir todo el día. Valeria frunció el ceño sin comprender, hasta que la siguiente frase cayó sobre ella como un rayo, con desprecio. Daniel comentó que solo hacía falta tener paciencia hasta que el cheque de 1.000.000 de euros del padre de Valeria se hiciera efectivo. Sin rodeos, confesó su plan de abandonarla en cuanto el dinero estuviera en sus manos. Las palabras "esa mujer estúpida" salieron de la boca del mismo hombre que horas antes le había besado la frente con ternura. Valeria sintió que el pecho se le cerraba. El aire le faltó. Quiso gritar, pero el shock la dejó muda. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz de otra mujer respondiéndole, una voz demasiado conocida. Era Lucía, su mejor amiga. Lucía rió con desprecio, confirmando cada palabra y burlándose de Valeria por no haberse dado cuenta de nada. En ese instante, el mundo de Valeria se derrumbó por completo. Cuando terminó la llamada, Valeria se quedó unos segundos en silencio, regulando el ritmo de su respiración hasta asegurarse de que su voz no delatara nada. Entonces marcó otro número, le pidió a su padre, Ricardo, que acudiera de inmediato a su casa o que se vieran en algún lugar discreto. No era una simple conversación familiar. Lo que tenía que decirle estaba directamente relacionado con el futuro de la empresa y con el colapso de su matrimonio. El tono grave de su hija hizo que Ricardo aceptara sin hacer una sola pregunta. Valeria era consciente de que involucrarlo suponía cruzar una línea importante. La ira de su padre tenía el poder de destruir la carrera de Daniel en cuestión de horas. Sin embargo, eso no era lo que ella buscaba. No quería un final rápido. Quería que Daniel subiera cada peldaño de la ilusión antes de empujarlo al vacío. Una hora más tarde, Ricardo llegó. En el despacho insonorizado, Valeria reprodujo la grabación. La reacción fue inmediata. El rostro de su padre se tensó. Enrojecido por una furia contenida, apretó los puños con tal fuerza que los nudillos perdieron color. Instintivamente, tomó el teléfono dispuesto a contactar a su abogado y a la policía para actuar de inmediato. Valeria lo detuvo con calma. Le explicó su plan con serenidad absoluta, le pidió paciencia, le pidió que siguiera tratando a Daniel con cordialidad, que incluso alimentara la ilusión de que el 1.000.000 de euros estaba a punto de hacerse realidad. Según Valeria, la mejor forma de vengarse era dejar que Daniel y Lucía cavaran su propia tumba. Impulsados por su ambición, Ricardo observó a su hija como si la viera por primera vez. Sintió orgullo, pero también una profunda tristeza al comprender que ella había tenido que endurecerse tanto. Finalmente, aceptó seguir su estrategia. Cuando su padre se marchó, Valeria comenzó a organizar cada detalle. Ordenó la casa como si nada hubiera ocurrido. Preparó incluso los platos favoritos de Daniel, por si regresaba antes de lo previsto o simplemente para mantener la apariencia intacta. 2 días después, Daniel volvió. El sonido del coche entrando en el garaje hizo que el pulso de Valeria se acelerara. No era amor lo que sentía, sino una descarga de adrenalina. Aquello marcaba el inicio de su representación. Tenía que convertirse en la mejor actriz de su propia vida. Caminó hacia la puerta con una sonrisa suave, ensayada. Daniel apareció con un semblante cansado, cuidadosamente construido. La abrazó de inmediato, quejándose del agotamiento del viaje y del estado delicado de su madre, Rosa. Valeria le devolvió el abrazo, conteniendo la respiración para no percibir el rastro de un perfume ajeno en su ropa. Con aparente preocupación, preguntó por Rosa. Daniel respondió sin titubear, inventando diagnósticos médicos, tratamientos costosos y mencionando cuanto su madre preguntaba por ella. Valeria asentía con atención, archivando cada mentira en silencio. Incluso propuso visitarla la semana siguiente, oferta que Daniel rechazó con excusas sobre aislamiento y reposo absoluto. Esa noche fue la más difícil, compartir la cama con un traidor. Daniel se durmió rápidamente, probablemente exhausto tras su encuentro con Lucía. Valeria permaneció despierta, mirando el techo oscuro. El ronquido que antes le transmitía seguridad ahora le resultaba repulsivo. Se giró para observar su rostro dormido, tan tranquilo, tan engañoso. En un susurro casi imperceptible, prometió que cada lágrima derramada sería cobrada con creces. A la mañana siguiente comenzó la verdadera actuación. Durante el desayuno, con expresión luminosa, Valeria le dio una noticia emocionante.
Le dijo que su padre había llamado para informarle de que la liquidación de activos avanzaba más rápido de lo previsto. El €1.000.000 estaba cerca. Los ojos de Daniel brillaron al instante, la cuchara se detuvo en el aire. Aunque intentó disimular su avidez con una sonrisa agradecida, no pudo evitar preguntar cuándo recibiría el dinero. Valeria respondió que quizá en 1 o 2 semanas, aunque antes debía encargarse de algunos trámites para el cambio de titularidad y la optimización fiscal. Todo era falso, por supuesto, solo una forma de mantenerlo ocupado y elevar su expectativa. Daniel se mostró eufórico, habló sin parar de proyectos, inversiones y lujos, olvidándose incluso de fingir preocupación por su madre. Valeria lo escuchaba con atención, reforzando su sensación de triunfo. En medio del desayuno, el móvil de Daniel vibró. Miró la pantalla y lo apagó de inmediato. Valeria sabía perfectamente quién llamaba. Con tono ingenuo preguntó quién era. Daniel respondió que un compañero de trabajo. Ella sonrió por fuera y celebró por dentro. Sabía que él estaba deseando compartir la noticia con Lucía. Esa tarde, Valeria salió de casa con la excusa de hacer la compra. En realidad, quería darle espacio. Desde una aplicación de escucha que había instalado en secreto en el móvil de Daniel, siguió la conversación en tiempo real. Tal como esperaba, en cuanto ella se fue, Daniel llamó a Lucía, su voz sonaba exaltada, anunció que el dinero estaba a punto de llegar y le prometió una casa lujosa como regalo por el embarazo. Al escuchar eso, Valeria sonrió con frialdad mientras conducía. Que soñara, cuanto más alto, más dura sería la caída. Desde ese momento, Daniel se volvió impaciente, casi obsesivo, revisaba constantemente su móvil, saltaba ante cualquier notificación, pasaba horas mirando propiedades exclusivas y coches de alta gama. Ya no ocultaba su deseo por una vida de lujo. Para Valeria, era la confirmación definitiva. El anzuelo había sido tragado por completo. Decidió entonces subir la apuesta. Quería ver a Lucía cara a cara. Quería observar cómo ambos actuaban frente a ella. Durante la cena, con naturalidad, propuso invitarla a casa. Dijo que le extrañaba, que hacía tiempo que no se veían y que quería celebrar en privado la buena noticia. Daniel se tensó por un instante, pero su ambición ganó. Aceptó con entusiasmo fingido, imaginando presumir ante su amante lo que pronto sería suyo. El día de la cena, Valeria cocinó desde temprano, preparó platos que sabía que Lucía adoraba. La casa se llenó de aromas cálidos y acogedores. A las 8 en punto sonó el timbre. Daniel corrió a abrir, mostrando una emoción que rara vez tenía con los invitados de su esposa. Valeria avanzó despacio, controlando cada gesto. Cuando Lucía entró, sintió un nudo en el pecho, maquillaje impecable, ropa ajustada, y un vientre que comenzaba a delatar la verdad. La recibió con un abrazo afectuoso, aunque para ella era un adiós definitivo. Captó cada mirada furtiva entre Daniel y Lucía reflejada en el espejo del recibidor. Durante la cena, el ambiente era tenso, chistes forzados, risas exageradas. Valeria sonreía con cortesía hasta que lanzó su comentario, sirviéndole agua a Lucía. Observándola fijamente, mencionó con suavidad que la notaba más rellenita, diferente, como si estuviera esperando una gran felicidad. El silencio cayó de golpe. Lucía palideció. Daniel se atragantó. Valeria, con dulzura aparente, le dio una servilleta y preguntó si estaba bien. Lucía, recuperando la compostura, se excusó diciendo que el estrés laboral la hacía comer más. Valeria sonrió. La partida acababa de empezar. Valeria asintió con calma, como si aceptara cada palabra, pero sus ojos no se movieron del rostro de Lucía. La miraba con una atención inquietante, como si estuviera leyendo algo que la otra intentaba ocultar. Después, Valeria cambió el tema de manera natural y empezó a hablar del dinero que pronto recibirían. Comentó que pensaba remodelar la casa y que también estaba considerando donar una parte importante a una organización benéfica. Sonrió al decir que ella y Daniel no necesitaban una fortuna tan grande para vivir bien. En cuanto mencionó la palabra donar, la reacción fue inmediata. Lucía y Daniel se sobresaltaron al mismo tiempo. Se miraron con evidente nerviosismo y la interrumpieron casi al unísono. Dijeron que regalar ese dinero sería un desperdicio, que lo más sensato era invertirlo pensando en el futuro de los hijos. Por dentro, Valeria celebró en silencio. Había tocado el punto exacto. El miedo a perder un dinero que aún no poseían ya empezaba a dominar sus pensamientos. La cena terminó poco después. Lucía se marchó antes de tiempo alegando un malestar repentino. Valeria la despidió desde la puerta con una expresión tranquila.
aunque en sus labios se dibujaba una sonrisa apenas perceptible. La primera escena había concluido y la estabilidad emocional del enemigo ya mostraba grietas. Desde aquella noche, Daniel se obsesionó todavía más con el dinero. La idea de que Valeria pudiera donarlo lo sumió en una ansiedad constante. Sentía que debía asegurar esos fondos cuanto antes o comprometerlos en algo irreversible para que ella no pudiera disponer de ellos libremente. En su mente, deformada durante años por Lucía y por su madre, ese €1.000.000 le pertenecía por derecho propio. Para él era la recompensa por haber soportado a Valeria. Todo ese tiempo, empezó a salir de casa con más frecuencia, usando como excusa reuniones de trabajo o inspecciones de proyectos. En realidad, pasaba los días visitando propiedades con Lucía. Ella, tras la cena, se sentía amenazada, por eso presionó a Daniel sin descanso, le exigió que comprara una casa de inmediato, como prueba de compromiso y como garantía para el hijo que esperaba. No dejaba de repetirle que Valeria podía cambiar de opinión en cualquier momento y que no podían permitirse esperar. Finalmente, Daniel la llevó a una urbanización exclusiva en las afueras de la ciudad. Las viviendas tenían un diseño elegante, con un aire clásico moderno y grandes columnas que imponían respeto. Se detuvieron frente a la más grande, situada en una esquina, 2 plantas, piscina privada y un jardín amplio. Lucía quedó fascinada al instante, recorrió cada estancia con los ojos brillantes, imaginándose como la dueña absoluta de aquel lugar, organizando fiestas lujosas y mostrando su nueva vida a los demás. Se aferró a Daniel con entusiasmo y le dijo que no quería ver ninguna otra casa. Esa era la indicada. El problema era el precio, era desorbitado. Los ahorros de Daniel apenas servían para cubrir una mínima parte. La promotora exigía una entrada muy elevada y el resto debía pagarse en plazos cortos para mantener el supuesto descuento. Daniel empezó a desesperarse. Sabía que el dinero de Ricardo aún no había llegado, pero Lucía no dejaba de presionarlo y él temía perder aquella oportunidad. Y entonces Valeria volvió a intervenir. Gracias al localizador del coche de Daniel y a la información detallada de un investigador privado contratado por su padre, Valeria conocía cada uno de sus movimientos. Decidió empujarlo un poco más hacia el abismo. Cuando Daniel regresó a casa con el ceño fruncido, Valeria se mostró animada y le preguntó por el proyecto en el que estaba trabajando. Fingió haber escuchado, a través de un amigo del sector inmobiliario, que los terrenos de esa zona subirían de precio de forma drástica el mes siguiente. Lo animó a invertir cuanto antes y le aseguró que el dinero de Ricardo estaría disponible en cuestión de días. Las palabras de Valeria actuaron como un sedante para la conciencia de Daniel. El respaldo de su esposa le dio la falsa seguridad de que todo estaba bajo control. Sin embargo, necesitaba efectivo inmediato para la entrada y los trámites. Ningún banco estaba dispuesto a prestarle semejante cantidad en tan poco tiempo, menos aún con su historial crediticio mediocre. Acorralado por la ambición, Daniel recurrió a un viejo contacto que tenía vínculos con prestamistas privados, personas capaces de entregar grandes sumas en horas, siempre que hubiera una garantía inmobiliaria sólida. Entonces recordó la caja fuerte del despacho de Valeria. Allí se guardaba la escritura de la casa donde vivían, un regalo de bodas de Ricardo. Aunque el documento seguía a nombre de su padre, Daniel pensó que podía usarla solo por unos días, hipotecarla, conseguir el dinero para la casa de Lucía y devolverla en cuanto llegara la transferencia. Estaba convencido de que Valeria no lo notaría. Aprovechó una tarde en la que ella no estaba en casa. Entró al despacho con el pulso acelerado y marcó la combinación que había memorizado en secreto. La caja se abrió. El sobre estaba allí. Tomó el documento sin dudar más. Se sintió culpable solo un instante, pero enseguida se convenció pensando en la vida de lujo que le esperaba. El trámite fue rápido. El valor de la supuesta garantía superaba ampliamente el préstamo. Daniel firmó un contrato con intereses abusivos sin leerlo con atención. Horas después, el dinero apareció en su cuenta. La entrada para la casa fue transferida de inmediato. Esa noche volvió a casa convencido de haber ganado. Durante la cena se mostró satisfecho, casi eufórico. Valeria lo observaba en silencio desde detrás de su taza de té. Ella sabía perfectamente lo que había hecho, sabía que la escritura había salido de la caja fuerte. Lo que Daniel ignoraba era que ese documento era falso. Valeria lo había colocado allí a propósito días antes. La escritura auténtica estaba protegida en una caja de seguridad bancaria, bajo el nombre de Ricardo. Daniel acababa de comprometerse con un prestamista despiadado usando un papel sin valor, firmando una deuda real e ineludible. Aún así,
se permitió tratar a Valeria con soberbia, exigiéndole que fuera más cuidadosa con los gastos cotidianos. Ella obedeció sin protestar. Por dentro, contaba los días. Esa noche, Daniel durmió profundamente, soñando con su nueva vida junto a Lucía. Valeria, sentada al borde de la cama, lo miró con frialdad. Había cavado su propia tumba. A la mañana siguiente, la casa se sentía distinta. El ambiente estaba cargado. Ese día llegaba Rosa, la madre de Daniel. Decía venir por nostalgia, pero Valeria conocía la verdadera razón. Desde que supo del dinero, Rosa había cambiado por completo. La mujer que antes decía no poder viajar ahora aparecía llena de energía. Valeria la recibió con una sonrisa controlada. Todos los actores estaban ya en escena. Daniel necesitaba el dinero con urgencia. No en unos días ni la semana siguiente, sino de inmediato. La entrada del nuevo inmueble y los costos administrativos exigían una suma enorme, y ningún banco formal estaba dispuesto a entregarle tanto efectivo en tan poco tiempo, menos aún con su historial crediticio mediocre y sin garantías claras. Acorralado y cegado por la ambición, Daniel recurrió a una vía que siempre había jurado evitar. Contactó a un viejo conocido que operaba en el mundo de los préstamos privados de alto riesgo. No eran bancos, eran prestamistas implacables, personas capaces de transferir millones en cuestión de horas, siempre que recibieran a cambio una garantía inmobiliaria de gran valor. Fue entonces cuando Daniel pensó en la caja fuerte del despacho de Valeria. Allí se guardaba la escritura de la casa donde vivían. Aquella propiedad había sido un regalo de bodas de Ricardo, el padre de Valeria, y aunque legalmente seguía a su nombre, la custodia del documento estaba en esa casa. Daniel se convenció de que solo la usaría temporalmente. Su plan era simple y estúpido: hipotecar la escritura, pagar la entrada de la casa para Lucía, y devolver el documento en cuanto llegara el dinero prometido por Ricardo. En su mente, Valeria jamás notaría que la escritura había desaparecido durante unos días. Un mediodía, aprovechando que Valeria asistía a un evento social, Daniel entró al despacho. Sus dedos temblaban mientras marcaba la combinación que había memorizado en secreto. La puerta metálica se abrió con un leve sonido seco. Dentro estaba el sobre marrón. Lo tomó con el corazón acelerado, sintiéndose como un ladrón dentro de su propio hogar. Apartó cualquier atisbo de culpa imaginando la sonrisa de Lucía y la vida lujosa que le esperaba junto a ella. Sin perder tiempo, llevó la escritura a la notaría vinculada con el prestamista. El trámite fue sorprendentemente rápido. El valor de la garantía superaba con creces el monto solicitado. Daniel firmó un contrato con intereses abusivos sin leer una sola línea. Solo pensaba en los números que aparecerían en su cuenta esa misma tarde. Al regresar a casa, Daniel se sentía invencible. El dinero ya estaba depositado y la transferencia inicial a la promotora inmobiliaria de Lucía había sido completada. Se percibía a sí mismo como un ganador, como alguien que iba siempre un paso por delante de Valeria. Esa noche, durante la cena, comió con entusiasmo y sonrió para sí mismo varias veces. Valeria lo observaba en silencio, detrás de su taza de té, con una mirada fría y calculadora. Ella lo sabía todo. Sabía que la caja fuerte había sido abierta, sabía que la escritura había cambiado de manos. Lo que Daniel ignoraba era lo esencial. El documento que había sacado de la caja fuerte era falso. Valeria lo había colocado allí días antes de forma deliberada. La escritura auténtica estaba protegida en una caja de seguridad bancaria a nombre de Ricardo. Daniel acababa de hipotecar un documento sin validez legal a un prestamista conocido por su crueldad, y había firmado una deuda completamente real, registrada únicamente a su nombre. Creyéndose intocable, empezó incluso a mostrarse arrogante con Valeria. Le exigió que fuera más cuidadosa con los gastos del hogar. Cuando él mismo estaba quemando dinero sucio en su amante, Valeria obedeció con docilidad. Por dentro, contaba los días que faltaban para su caída. Aquella noche, Daniel durmió profundamente. Soñando con su nueva vida junto a Lucía, Valeria permaneció sentada al borde de la cama, observando su rostro tranquilo, ajeno al abismo que él mismo había cavado. Susurró con voz apenas audible que disfrutara de su último sueño. Mañana, el infierno comenzaría a saludarlo. La trampa estaba cerrada, no había salida. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa se sentía distinto. Una tensión densa se arrastraba por los pasillos. Ese día llegaba Rosa, la madre de Daniel, con la excusa de que extrañaba a su hijo y a su nuera. Valeria conocía perfectamente el verdadero motivo de esa visita repentina.
desde que Daniel le había hablado del supuesto €1.000.000 que recibirían de Ricardo. La actitud de Rosa había cambiado por completo. Antes siempre alegaba enfermedades y cansancio para no viajar. Ahora, milagrosamente, se sentía lo bastante fuerte como para conducir varias horas hasta la ciudad. Valeria recibió la noticia con una sonrisa imposible de descifrar. Sabía que todas las piezas estaban tomando su lugar. Los protagonistas de la traición estaban por fin reunidos bajo el mismo techo. Preparó la habitación de invitados con una perfección impecable, sábanas nuevas, flores frescas, todo el teatro de una nuera ejemplar, un papel que seguiría interpretando hasta el final. El coche de Daniel entró al patio cuando el sol comenzaba a elevarse. Valeria los esperaba en la puerta. Elegante y reservada, Rosa descendió del vehículo con una teatralidad exagerada, adornada con joyas llamativas, como si ya fuera la madre de un futuro millonario. Su aspecto distaba mucho de la imagen de mujer enferma que Daniel había descrito. Valeria la saludó con cortesía. Rosa respondió con frialdad, recorriendo la casa con una mirada crítica, señalando defectos inexistentes en el jardín y la verja. Dentro, Rosa avanzaba como una reina inspeccionando su nuevo reino. Valeria fue a la cocina, pero desde el salón escuchó la conversación en susurros. Rosa exigía confirmaciones sobre el dinero y le advertía a su hijo que no fuera demasiado generoso con Valeria. Valeria respiró hondo antes de regresar con el té. Durante la merienda, Rosa comenzó a lanzar comentarios venenosos. Comparándola indirectamente con Lucía, habló de mujeres fértiles, de esposas útiles, de herederos varones. Cada palabra era una cuchillada. Valeria bajó la mirada, fingiendo sumisión. Mientras transformaba el dolor en determinación, la situación estalló cuando Rosa habló sin reservas del futuro nieto varón y de la habitación especial que deberían prepararle. Daniel casi se ahoga. Valeria fingió sorpresa. El ambiente se volvió helado. Por la tarde, Daniel salió con la excusa del trabajo. Valeria se quedó sola con Rosa. Cuando fue a llevarle su bolso a la habitación, descubrió el ticket de una tienda de bebés, ropa para niño, extractor de leche, vitaminas prenatales, todo pagado con dinero que supuestamente era para medicinas. Valeria tomó fotos, devolvió todo a su lugar y cerró la puerta con el corazón ardiendo. Esa noche decidió acelerar la destrucción. Compró una SIM anónima. El primer mensaje fue para Lucía, breve, directo, devastador. La reacción no tardó. El teléfono de Daniel vibró. Salió nervioso al jardín. Mientras tanto, Valeria colocó el segundo anzuelo, un folleto de una residencia de ancianos, con una nota escrita imitando la letra de Lucía. Rosa mordió el cebo, encontró el folleto, se sintió traicionada. La cena se convirtió en un campo minado. Cuando el móvil volvió a sonar y Lucía gritó su amenaza en altavoz, el silencio fue absoluto. Valeria se levantó, tomó el teléfono, colgó con calma, miró a Daniel fijamente y habló con suavidad letal. ¿Quién es esa mujer, Daniel, y por qué habla del dinero de mi padre como si fuera suyo? Daniel no pudo responder. El sudor frío recorría su rostro. Rosa fingió carraspear de forma exagerada, intentando romper el ambiente cargado que flotaba en el aire. Valeria ladeó los labios en una sonrisa leve, tan fría que a Daniel se le erizó la piel. Sin dar espacio a ninguna respuesta, ella se dio media vuelta y caminó directo hacia su habitación. Ocúpate de tus asuntos con esa amiga, cariño. No me agrada que haya gente ajena haciendo escándalo en mi casa. Y tú, mamá, deberías reposar un poco. La presión alta no es buena para quienes temen terminar en una residencia. La puerta se cerró con un golpe seco. Del otro lado, Valeria soltó una risa apenas audible. Todo había salido tal como lo planeó. Daniel ahora estaba atrapado entre la furia contenida de Lucía, la ansiedad de Rosa y la mirada cada vez más desconfiada de Valeria. Al día siguiente sería la ejecución final. El día en que ella había prometido la transferencia. Daniel jamás imaginó que lo que se activaría no sería dinero, sino el precio sangriento de su traición. El amanecer llegó con una luz abrasadora, como si el universo entero presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Daniel se levantó antes de lo habitual. Sus ojos brillaban de anticipación, aunque las sombras bajo ellos delataban una noche sin descanso. Para él, ese día marcaría el inicio de una nueva vida. Se puso la mejor camisa, perfectamente planchada por Valeria. Se peinó con cuidado exagerado y se empapó en un perfume caro. Frente al espejo, ensayó una sonrisa triunfal, imaginándose firmando documentos millonarios. Rosa, en cambio, no ocultaba su nerviosismo.
Se vistió con un traje elegante comprado especialmente para la ocasión, adornado con un chal de seda. Como si fuera a recibir un honor de alta sociedad, Valeria observaba todo desde la mesa del comedor. Serena hasta lo inquietante, era la calma de un lago profundo que esconde corrientes mortales bajo la superficie. Todo estaba listo, el escenario final ya los esperaba en la oficina de su padre, Ricardo. Decidieron ir en dos coches distintos. Daniel insistió en que Lucía los acompañara, le explicó a Valeria que, como amiga cercana, serviría como testigo imparcial y confiable. Valeria simplemente asintió, sin discutir, reforzando la falsa sensación de control de Daniel. En realidad, ella quería que Lucía estuviera presente para presenciar con sus propios ojos cómo el castillo de mentiras se derrumbaba dentro del coche de Daniel. La atmósfera era densa pero cargada de euforia. Contenida, condujo con las manos húmedas por el sudor, mientras Rosa rezaba en silencio para que el dinero se hiciera efectivo sin obstáculos. Lucía, sentada atrás, se retocaba el maquillaje una y otra vez, asegurándose de lucir impecable en el momento de la victoria. Ya se veía entrando a un concesionario de autos de lujo después de la firma. El edificio de oficinas de Ricardo se elevaba imponente en el corazón de la ciudad, cubierto de cristales azules que reflejaban el cielo. Al cruzar el vestíbulo de mármol pulido, Daniel sintió como su seguridad flaqueaba por un instante. Siempre se sentía diminuto frente a la presencia autoritaria de su suegro, pero la imagen del dinero volvió a fortalecer su determinación. La secretaria personal de Ricardo los recibió con cortesía distante y los condujo hasta la sala de juntas del último piso, un espacio reservado para decisiones de alto nivel. La mesa de caoba brillaba bajo la luz, rodeada de sillones de cuero. Desde los ventanales, la ciudad parecía rendirse ante quien estuviera sentado allí. Ricardo ya los esperaba en la cabecera. Su expresión era serena, firme, imposible de descifrar. No sonrió al verlos entrar, solo indicó con un gesto que tomaran asiento. Daniel, Rosa y Lucía se sentaron juntos en un lado de la mesa. Valeria se ubicó frente a ellos, al lado de su padre. La división era clara, casi simbólica. Daniel intentó romper el hielo preguntando por la salud de Ricardo, pero solo obtuvo un carraspeo seco que lo hizo encogerse por dentro. El notario y el abogado de la empresa revisaban gruesos documentos, añadiendo una solemnidad asfixiante al ambiente. El corazón de Daniel latía con fuerza. Sus ojos no se apartaban de la pila de papeles que creía contenían la transferencia prometida. Rosa apretaba su bolso con ansiedad, mientras Lucía intentaba mantenerse erguida pese al evidente malestar del embarazo. Ricardo inició la reunión con voz profunda, habló de la confianza, de la integridad, de la responsabilidad al administrar los bienes familiares. Cada palabra parecía tener un peso específico. Aunque Daniel solo pensaba en dónde debía firmar, aceptó todas las condiciones sin realmente escucharlas. Rosa incluso se atrevió a preguntar si podría disponer de una parte en efectivo ese mismo día, ganándose una mirada fulminante del abogado. Tras casi una hora de explicaciones legales, llegó el momento esperado. Ricardo hizo una seña al notario, quien entregó a Daniel una carpeta azul oscuro. Las manos de Daniel temblaron al abrirla. Esperaba ver un cheque, un documento, cualquier señal de riqueza, pero dentro solo había una hoja completamente en blanco. Confundido, levantó la vista. Ricardo sonrió apenas, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Explicó con calma que antes de entregar los documentos originales debía cumplirse una condición esencial: verificar la armonía familiar mediante una prueba visual. Una simple fotografía, dijo. Daniel aceptó de inmediato, rodeó a Rosa con el brazo, exagerando una imagen de unidad. Lucía permaneció en silencio, sintiéndose fuera del cuadro. Ricardo tomó un pequeño control remoto y pulsó un botón. Las cortinas se cerraron, la sala quedó en penumbra y una pantalla descendió del techo. Daniel sonrió, creyendo que verían recuerdos familiares, pero la pantalla solo mostró ondas de audio, y entonces se escuchó la voz, su propia voz: tranquila, cariño, espera a que el cheque del padre de esa tonta se haga efectivo. Me divorcio y disfrutamos del dinero los tres, junto a nuestro hijo. El rostro de Daniel se volvió ceniza. Lucía se llevó la mano a la boca cuando su propia voz resonó después, burlona y cruel. La risa de ambos llenó la sala, una risa que ahora sonaba como una sentencia. La grabación continuó, exponiendo cada plan, cada desprecio, cada traición. El aire se volvió irrespirable. Rosa parecía petrificada, miró a su hijo, a Lucía, y finalmente a Valeria. Valeria no miraba la pantalla, los miraba a ellos. Su mirada era fría, afilada, definitiva.
Ya no quedaba rastro de la mujer obediente, solo estaba la jueza. Cuando el audio terminó, las luces se encendieron, el silencio fue aún más aterrador. Daniel intentó negarlo todo, gritó que era falso, que era tecnología, que era una trampa. Rosa lloró, defendiendo a su hijo, acusando a Valeria. Lucía guardó silencio, entonces Valeria abrió su maletín, sacó un sobre grueso y lo dejó caer frente a Daniel. No se puede falsificar una ecografía ni los registros de tu propio teléfono, cariño. Las manos de Daniel temblaron al abrirlo, los papeles cayeron sobre la mesa. Sobre la mesa fueron colocadas varias pruebas irrefutables. Había imágenes de ecografías donde se veía claramente el nombre de la paciente, Lucía, impreso en la esquina superior, junto con la fecha del examen, que coincidía exactamente con uno de los supuestos viajes de trabajo de Daniel. También se mostraron numerosas capturas de conversaciones de WhatsApp entre Daniel y Lucía, llenas de mensajes íntimos, promesas de una boda secreta, quejas constantes sobre Valeria y registros de transferencias mensuales que Daniel enviaba directamente a la cuenta de Lucía. Para rematarlo todo, apareció la fotografía de un recibo de compra de artículos para bebés. Valeria lo había encontrado en el bolso de Rosa, y en él figuraba claramente el número de socio de Daniel. No había lugar a dudas. Todas las pruebas eran reales, tangibles y completamente imposibles de negar. Cualquier intento de Daniel de justificarlo todo como una manipulación tecnológica se hizo añicos en ese instante. Su cuerpo se desplomó sobre la silla, los hombros se le hundieron y su mirada quedó fija, vacía. En la ecografía que sostenía con la mano temblorosa, estaba acabado, no quedaba nada que salvar. Rosa, al ver el recibo de compra, sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Su rostro se tornó rojo, mezcla de vergüenza y terror. Comprendió que su descuido había sido uno de los golpes finales que habían sellado la ruina de su hijo. Hasta ese momento, Ricardo, el padre de Valeria, había observado en silencio todo el espectáculo de mentiras. Finalmente se puso de pie. Su figura imponente irradiaba una ira contenida. No levantó la voz, pero cada palabra que pronunció cayó con un peso aplastante. Declaró con absoluta firmeza que nunca existió ningún millón de euros. Nunca lo hubo ni lo habría para un traidor. Aquella supuesta transferencia no había sido más que un anzuelo, una idea sugerida por Valeria para sacar a la luz la codicia de Daniel. Acto seguido, Ricardo señaló directamente a Daniel y lo despidió en ese mismo instante de su puesto en la filial de la empresa. Todas las facilidades corporativas le fueron retiradas de inmediato. El coche, el ordenador portátil y las tarjetas de crédito quedaron bloqueadas en el acto. Daniel no solo perdió una herencia inexistente, también perdió su empleo, su carrera y su reputación. Ricardo se aseguraría de que su nombre quedara vetado en todos los círculos empresariales importantes. Luego, Ricardo se volvió hacia Lucía. Con una frialdad absoluta le advirtió que jamás volvería a trabajar en ninguna empresa de la ciudad. Había traicionado a la amiga que la trató como a una hermana por dinero, que disfrutara su nueva vida junto a un hombre sin empleo. Lucía rompió a llorar, un llanto tardío y vacío, pero para Daniel la pesadilla apenas comenzaba. Al escuchar que no había ningún dinero, su mente voló inmediatamente a la enorme deuda que había contraído días antes. Había pedido prestada una suma millonaria a un usurero, ofreciendo como garantía una escritura falsa, convencido de que podría saldarla ese mismo día con el dinero del padre de Valeria. Ahora esa esperanza había desaparecido, la deuda seguía viva, los intereses crecían y la garantía no valía nada. Su vida estaba en serio peligro. El rostro de Daniel pasó de pálido a gris. Comprendió que no solo estaba arruinado, sino que su seguridad corría grave riesgo. De pronto, cayó de rodillas y se arrastró hasta los pies de Valeria. Lloró desconsoladamente, abandonando toda dignidad. Suplicó perdón, habló de un error, de una tentación momentánea. Prometió dejar a Lucía de inmediato y volver a ser un buen esposo. Se aferró al borde del vestido de Valeria, besándolo de forma desesperada. Rosa también se sumó al llanto, implorando a Ricardo que no fuera tan despiadado, hablando de la sangre y los lazos familiares. La escena era tan lamentable como repulsiva. Valeria miró al hombre postrado ante ella, aquel que una vez amó y en quien confió ya no era más que alguien miserable suplicando compasión. Con un gesto lento pero firme, apartó su vestido de las manos de Daniel, como si acabara de tocar algo sucio. Dio un paso atrás y mantuvo la distancia. Luego se quitó el anillo de bodas,
El anillo de oro blanco con diamantes que Daniel le había colocado con promesas de amor eterno, lo observó unos segundos y lo dejó caer al suelo. Justo frente a su rostro empapado en lágrimas, el sonido metálico del anillo contra el mármol resonó en la sala silenciosa. Valeria habló con voz tranquila y definitiva, le dijo que lo recogiera, que era lo único que quedaba de su matrimonio, que lo vendiera para comprar leche para su hijo y para Lucía, o quizá para pagar el transporte público, porque el coche ya había sido confiscado por la oficina de su padre. No había tristeza en su tono, solo alivio. Un peso enorme había desaparecido de sus hombros. Los guardias de seguridad entraron poco después, llamados por la secretaria, y se llevaron a rastras a un Daniel aún llorando, a una Rosa que fingía desmayarse y a una Lucía con la cabeza baja, consumida por la vergüenza. Los gritos de Daniel resonaron por el pasillo hasta que las puertas del ascensor se cerraron, llevándose con ellas los restos de la antigua vida de Valeria. En la sala, Valeria soltó un largo suspiro y abrazó a su padre. Sus lágrimas cayeron, pero ya no eran de dolor, sino de liberación. Había ganado, estaba a salvo, y el karma apenas comenzaba su trabajo. Bajo el sol implacable del mediodía, frente al imponente edificio de oficinas, 3 figuras permanecían de pie, completamente derrotadas. Daniel, Rosa y Lucía habían sido expulsados a la calle. El coche de lujo había desaparecido. Las cuentas estaban bloqueadas y no les quedaba nada más que la ropa que llevaban puesta y una vergüenza insoportable. Rosa, con su traje llamativo, se sentó en la acera sucia. Lucía lloraba desconsolada mientras protegía su vientre. Daniel, aún con su traje impecable, parecía un hombre que había perdido la razón. El silencio se rompió cuando Rosa comenzó a gritarle, exigiéndole que se hiciera responsable por haberla llevado hasta allí para humillarla. Luego apuntó a Lucía, acusándola de traer desgracia y de haber destruido su vida. Lucía, alterada y embarazada, respondió a gritos. Dijo que ella también había sido engañada por las promesas de Daniel, que le había prometido lujo y no miseria en plena calle. La discusión estalló ante la mirada curiosa de los transeúntes. Daniel no escuchaba nada, su mente estaba fija en algo mucho más aterrador. El plazo con el usurero vencía ese mismo día. Sacó el móvil con manos temblorosas y vio decenas de llamadas perdidas de un número desconocido. Supo de inmediato quién era. Intentó apagar el teléfono, pero antes recibió un mensaje breve y escalofriante: sabemos dónde estás, no corras, tu madre será la garantía. Daniel se quedó paralizado. Desde la esquina, 3 motocicletas negras avanzaron lentamente hasta detenerse frente a ellos. Los hombres que bajaron llevaban chaquetas de cuero y miradas amenazantes. Uno de ellos, el intermediario del préstamo, se quitó el casco y sonrió mostrando dientes amarillentos. Se acercó a Daniel, le dio una palmada en la mejilla y le preguntó con falsa cordialidad por su dinero. Daniel intentó mentir, habló de un error bancario, de un retraso. El hombre estalló en carcajadas. Le explicó que la escritura ya había sido verificada y que era falsa. Estafar a un usurero tenía consecuencias peores que la ley. Con una señal, los otros 2 lo sujetaron y comenzaron a arrastrarlo hacia una furgoneta negra. Rosa gritó desesperada e intentó intervenir, pero fue empujada al suelo sin miramientos. Mientras tanto, Lucía aprovechó el caos para intentar huir, pensando solo en su supervivencia. No llegó lejos. Un coche policial le bloqueó el paso. 2 agentes descendieron y le mostraron una orden de arresto. Valeria había cumplido su palabra. Lucía fue acusada de apropiación indebida, respaldada por pruebas financieras completas. Lucía gritó, lloró y alegó un malentendido, pero ya nadie le escuchaba. La policía no mostró la menor compasión. Unas esposas frías se cerraron con un sonido seco alrededor de las muñecas de Lucía. La mujer embarazada fue conducida hasta el coche patrulla entre sollozos. Incapaz de aceptar que su destino hubiera dado un giro tan brutal en apenas unas horas. Mientras tanto, la situación de Daniel se volvió todavía más caótica. Los matones estaban a punto de empujarlo dentro de la furgoneta cuando, de repente, se escuchó otra sirena aproximándose. El escándalo en plena avenida principal había alertado a una patrulla. Sumado al aviso emitido por la seguridad del edificio de Ricardo, al ver a la policía, los cobradores no quisieron arriesgarse. Soltaron a Daniel con violencia, le propinaron una patada brutal en el abdomen como despedida y huyeron a toda velocidad en sus motos. Zigzagueando entre el tráfico, Daniel cayó al suelo, tosiendo y sujetándose el estómago. Durante un segundo pensó que estaba a salvo. Se equivocaba.
La policía no había llegado para rescatarlo, sino para arrestarlo. Ricardo había presentado una denuncia formal contra él por falsificación de documentos e intento de estafa con bienes ajenos, con la escritura falsa como prueba. Daniel no tenía escapatoria. Delante de su propia madre, Daniel fue esposado. La escena de aquel mediodía resultaba trágica, pero también era un alivio para cualquiera que conociera la verdad. Fue introducido en el coche policial con el rostro amoratado y el traje arrugado. Lucía ya había sido llevada en otro vehículo, solo quedó Rosa, abandonada en la acera. La mujer que esa mañana había llegado con la cabeza en alto, ahora estaba de rodillas sobre el asfalto ardiente, lamentándose entre lágrimas. Su hijo, detenido por estafa, la futura nuera, una delincuente, y ella misma, sola en una ciudad enorme, sin dinero ni ayuda para regresar al pueblo. Nadie la socorrió, la gente solo observaba y grababa con sus teléfonos, quizá pensando en subir el video a las redes bajo algún título cruel sobre el karma de una familia codiciosa. No muy lejos de allí, un sedán negro de lujo avanzaba lentamente. La ventanilla tintada descendió lo justo para dejar ver unos ojos tranquilos y fríos. Era Valeria, lo vio todo. Vio a su exmarido siendo esposado, vio a su antigua mejor amiga llorando dentro de un coche policial. Vio a su suegra humillada en plena calle. En el corazón de Valeria no quedaba rastro de compasión. Les había dado oportunidades de sobra para detenerse, pero eligieron la codicia. Subió la ventanilla y le indicó al chofer que continuara. No se detendría, no miraría atrás. Para ella, la basura ya había sido arrojada donde correspondía. Ahora solo quedaba limpiar el polvo restante y avanzar hacia un futuro nuevo. El coche se perdió entre el bullicio de la ciudad, dejando atrás aquel drama patético como un capítulo oscuro ya cerrado. 6 meses después, el tiempo había tratado de forma muy distinta a cada uno de los implicados. Para Daniel, los días transcurrían lentos y dolorosos tras los barrotes de la prisión. Fue declarado culpable de falsificación y estafa, y la enorme deuda con los usureros seguía persiguiéndolo incluso entre rejas. En su celda húmeda y estrecha, perdió toda arrogancia. Su cabeza rapada y su cuerpo debilitado apenas recordaban al hombre elegante que había sido. Sufría constantes humillaciones por parte de otros reclusos que despreciaban a quienes traicionaban a su propia familia. Por las noches dormía encogido sobre el suelo frío, acompañado únicamente por un arrepentimiento interminable. Soñaba con la vida cómoda que tenía junto a Valeria, con el café caliente de las mañanas y la sonrisa sincera de su esposa. Al despertar, solo encontraba muros grises y olor a humedad. No le extrañaba por amor, sino por haber comprendido, demasiado tarde, que cambió un diamante por piedras cortantes. El destino de Lucía no fue mejor. Debido a su embarazo avanzado, su proceso judicial se retrasó, pero permaneció bajo arresto domiciliario, vigilada y sumida en la pobreza. Dio a luz en un centro de salud humilde, sin esposo ni familia a su lado. El bebé nació varón, como Rosa siempre había deseado, pero no hubo celebraciones ni lujos, solo carencias y lágrimas. Lucía sobrevivía con trabajos esporádicos de limpieza, cargando a su hijo porque no podía pagar una guardería. Su rostro, antes cuidado, ahora lucía apagado y envejecido. Vivía en un pequeño piso de un barrio marginal, con goteras cada vez que llovía. Cada llanto de hambre del bebé era una punzada de culpa. Recordaba cómo se burló de Valeria y comprendía, por fin, lo que significaba vivir sin apoyo, lejos de la ciudad. Rosa pasaba sus días en una soledad devastadora. Tras el arresto, fue devuelta al pueblo, pero la noticia de los crímenes de su hijo se había extendido por todas partes. Los vecinos la evitaban, las tiendas no le fiaban. El impacto emocional le provocó un derrame leve que la dejó parcialmente paralizada. Apenas podía moverse para buscar agua. Su casa, antes ordenada, se volvió un caos. A menudo se sentaba en el porche mirando la calle vacía, esperando un coche que nunca llegaría. Recordaba a Valeria, la nuera que siempre le enviaba medicinas y dinero sin quejarse. Las lágrimas caían en silencio sobre el suelo polvoriento. Su arrogancia había quemado el último puente hacia la felicidad. En contraste, la vida de Valeria florecía, libre de quienes drenaban su energía. Se dedicó por completo al negocio heredado de su padre, modernizó la empresa, impulsó cambios estratégicos y los beneficios crecieron rápidamente. Su porte se volvió aún más elegante, y su rostro reflejaba una paz genuina. Participaba activamente en iniciativas sociales, ayudando a mujeres que habían sufrido traiciones similares a reconstruirse. Su historia se convirtió en inspiración,
El matrimonio roto no la destruyó, la fortaleció. Ricardo observaba con orgullo la transformación de su hija, compartiendo con ella una vida tranquila, sin miedo a ser utilizados. Una tarde soleada, Valeria estaba sentada en su cafetería favorita, disfrutando de una infusión caliente mientras leía. Una brisa suave movía su pañuelo, su móvil vibró. En la pantalla apareció un número desconocido, con el prefijo de la zona de la prisión. Valeria supo de inmediato quién era. Quizás Daniel intentaba pedir perdón, ayuda o aliviar su culpa. Antes, ella habría dudado, pero esa Valeria ya no existía. Miró la pantalla sin emoción, no había odio, solo indiferencia. Para ella, Daniel era un capítulo cerrado. Con una leve sonrisa, no aceptó la llamada, pulsó rechazar. Luego entró en la configuración y bloqueó el número. La pantalla volvió a mostrar un paisaje sereno. Valeria bebió otro sorbo de té, sintiendo el calor recorrer su cuerpo, tan reconfortante como la libertad que ahora poseía. Alzó la vista hacia el cielo teñido de dorado. Su vida acababa de comenzar de nuevo. Esta vez, ella escribía el guión, sin antagonistas. A lo lejos, las aves regresaban a sus nidos, igual que su corazón, que por fin había vuelto a un lugar de paz. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.